que te conozcan a ti. La prédica hoy va justamente de eso, que te conozcan a ti. Estamos basados en ese lema y la prédica hoy va de eso. Y quería un poco conectarlo con la enseñanza que di el 22 de diciembre, esa fue mi última enseñanza, donde se hablaba del regalo, el regalo que Dios nos había dado. ¿Alguien estuvo en esa enseñanza? ¿Por ahí? ¿Algunos? Sí, perfecto. ¿Y cuál era el regalo que Dios nos había dado? A su Hijo Jesús. Y vemos a lo largo de la Escritura esa constante. Jesús, Jesús. Si bien es cierto, como lo compartía Efraín esta mañana, que siempre estamos hablando entre las iglesias cristianas de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, y casi nunca se menciona a Dios. Pero nosotros lo que queremos es mencionar el todo, a Dios. Porque es algo muy difícil de explicar cómo Dios, nuestro Dios, es Dios Padre, pero nuestro Dios también es Dios Hijo, y nuestro Dios también es nuestro Espíritu Santo. Es algo que no se puede dividir, pero que tampoco se puede mezclar. Eso es muy difícil de explicar. Cientos y cientos de teólogos alrededor del mundo no han podido explicarlo. Y adivinen qué, esta mañana yo tampoco. Es muy difícil. Pero lo que sí sé es que es un solo Dios que se nos ha manifestado en la gloriosa presencia de Jesucristo, que hasta hoy en día, a través de su Espíritu, nos lo revela. Amén. Perfecto. Entonces, pues empecemos con el lema. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Se nos ha enviado, o sea que antes no lo teníamos. Nos ha enviado a Jesús, su Hijo, para que lo conozcamos. Leyendo el Antiguo Testamento, ahora que estoy haciendo una escuela bíblica, en el Antiguo Testamento, en varios pasajes aparece Jesús. A lo largo de toda la Escritura aparece Jesús, pero el Jesús que aparece en el Antiguo Testamento es un Jesús que aún no está revelado como se tenía que revelar a los hombres. Porque la revelación de Jesucristo, cuando se nos da en carne, es para revelar al Padre. Los israelitas conocían al Señor Dios, Jehová de los ejércitos, pero no lo conocían a la manera personal como lo conocemos nosotros hoy en día, a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es una verdad profunda, porque la manera que estableció Dios Padre para que nosotros volvamos a Él y darnos vida eterna es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra vía, no hay otra dirección, solo Jesucristo. Ni siquiera por tus oraciones fervientes, solo a Dios. Ni siquiera por tus pensamientos recurrentes de solo en el Espíritu Santo. Solo Jesús, revelado por el Padre a través de su Espíritu. ¿Ok? Entonces, para conocer a Jesucristo debemos estudiar su carácter, saber quién era, cómo se comportaba, qué pensaba, saber que en Él no existe discrepancia, no existe diferencia entre lo que decía versus lo que hacía. Porque hoy en día, desafortunadamente, no en esta iglesia, en otras iglesias, muchos líderes, muchos pastores dicen una cosa y hacen otra. Incluso nosotros como padres, muchas veces le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, pero nosotros lo hacemos. Hijo mío, haz lo que te digo, no hagas lo que me ves hacer. Pero Jesús no. Jesús era unidad.
Jesús era uno solo. Entonces, para poder ser nosotros salvos, era necesario que se presentara alguien con un carácter único, el carácter de Jesucristo. Porque cuando nosotros hablamos de Jesucristo y de alguna otra forma como seres humanos lo queremos meter en la historia, cometemos el error de decir en el mismo nivel Alejandro Magno, hablamos de los dioses de Egipto, hablamos del César, hablamos de los grandes del mundo, pero resulta que Jesús no hace parte de esa lista. Él no está entre los grandes. Se podría decir que es casi una blasfemia decir que Jesús está entre los grandes, porque Jesús es único. Es único, empezando por su nacimiento. Su nacimiento fue único y fue necesario que fuese de esa manera, porque de lo contrario Jesús no hubiese sido apto para redimirnos, porque hubiese estado sujeto al pecado. Y esa es una de las características de Jesús. No estaba sujeto al pecado. Por eso es que a Jesús no se le puede comparar con ningún hombre. Incluso en esa comparación que se presenta en Marcos, todos conocemos esa porción cuando dice, y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ni siquiera Jesús se equiparó o se comparó con la imagen de Dios que tenían los judíos. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. Jesús nunca se llevó la gloria para él. Bueno solo hay uno. Y ese uno es el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, Jesús no se miraba más allá de lo que podía hacer. Él nunca mostró una actitud arrogante, una actitud de sentirse superior a otros, aunque lo era. No creo que nosotros tengamos esa capacidad de ser algo y no mostrar lo que somos. Te aseguro que tu manera de comportarte es totalmente distinta a cuando no tenías ninguna clase de estudios o cuando no tenías ninguna clase de estatus social. Como de esas personas que a veces son necesitadas, son de familias humildes, pobres, y por X o Y razón logran fortuna el día de mañana y cambian totalmente. Jesús ya venía con fortuna, era el dueño absolutamente de todo. Y fue el mismo siempre. En todo ámbito, en todo lugar, siempre. Entonces, podemos tener también otra comparación, que la vemos en la siguiente. Esta es la historia donde se encuentra en una mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Lo recuerdan? Ese es el contexto de esta palabra. Y le traen la mujer a Jesús. Una pregunta, ¿por qué solamente le llevaron la mujer? Si la encontraron en adulterio, pues no estaba adulterando sola, ¿cierto? Pero querían probarlo. Querían saber qué iba a decir él. ¿Será que la va a condenar? Si la condena, entonces ¿dónde está el amor que profesa? Y si no la condena, pues está en contra de la ley. Vamos a ver qué dice. Querían tentarlo. Entonces nos dice el versículo 7 de Juan 8. Y como perseveraban preguntándole, ya le habían preguntado y él se quedó en el suelo escribiendo. Y seguían insistiendo. Él no explotó como solemos hacer nosotros, ¿cierto? Cuando nos preguntan algo y nos insisten
Y nos dice, pero bueno, venga, ya le respondo. No, mantuvo la calma. Y dijo, se enderezó y dijo, el que de vosotros ese sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muy conocido este pasaje, ¿no? Incluso lo escuchamos en canciones por ahí. Que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Pregunto, ¿Jesús tiró piedra? ¿Entonces Jesús tenía pecado? No. Porque esto nos lo aclara en el siguiente versículo, que es el número 11, que no me quedó copiado. Dice, y enderezando a Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y he resaltado el ni yo, porque eso quiere decir que Jesús lo podía hacer. Jesús había podido lanzar la piedra. Jesús hubiese podido juzgarla. Jesús hubiese podido condenarla, afirmando categóricamente que no tenía pecado. Pero Él extendió su misericordia y le dijo, vete, no peques más, no te condeno. Jesús no está para condenarte. Jesús está para recordarte que el Padre dio todo por ti. Cuando tú o yo pecamos, nos sentimos muy mal. El Espíritu se nos revuelve por dentro. Y esa es la esperanza que tenemos, que somos conscientes cuando pecamos. No somos exentos, no somos libres de pecar, somos seres humanos. Todavía estamos en la carne y vamos a pecar. Pero la diferencia es que el Espíritu nos redarguye y nos lleva otra vez a la presencia del Señor. Esa es la diferencia. Y cuando el Espíritu nos lleva a ese arrepentimiento, el arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo voy en pos del pecado, el arrepentirse es dar la vuelta, camino contrario, directo al Señor. Porque cuando tú caminas hacia el pecado, estás caminando de espaldas al Señor. Y el Señor a todos nos encontró caminando de espaldas. Casi me pongo a llorar cuando esa canción la hemos escuchado muchas veces, hasta yo la he cantado cuando estaba en el grupo de alabanza. No hay sombra que no alumbres, no hay monte que no escales, no hay pared que no derrumbes. A mí me llama la atención, hace muchos años decían, el Señor es un caballero, el Señor toca la puerta de tu corazón, y si no le abres la puerta, Él no entrará. ¿Él no qué? Él es Dios todopoderoso. Él derrumba, Él entra. Él es como el equipo SWAT del cielo. Porque nosotros naturalmente estamos ¿qué? Muertos. Cuando Dios se acerca a nuestra vida, nosotros estamos muertos. Es necesario que ocurra un milagro. Y ese milagro ocurre cuando Jesús empieza a morar en tu corazón. Tiene que entrar y sacar todo lo que no tiene que estar allí. Por eso es que no hay sombra que no alumbre, no hay monte que no escale, no hay pared que no derrumba, no hay mentira que no rompa. Tiene que hacerlo. Cuando el Espíritu entra en los huesos secos, el Espíritu no le pide permiso a los huesos secos. Entra. Con esto te quiero decir que le perteneces al Señor. No es si tú quieres, porque hermanos, no queremos. Pablo lo decía, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Pero es que no lo quiero hacer y lo hago.
y dijo, he hallado esto. Se dio cuenta y nos lo clarificó a nosotros. Nosotros no queremos nada que ver con Dios. Nuestra naturaleza es así. Porque el pecado nos ha infectado. El pecado nos ha consumido. Pero Jesús es la respuesta. Para ponerlo en el mismo contexto, es el antivirus. Él vino a buscar los que estaban. Vino como pastor de las ovejas. Vino como médico para los que estaban. Vino como luz para los que estaban. Vino como pan para los que tenían. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Nada. Estoy seguro que si entra el presidente de la nación, el presidente del gobierno o el rey aquí a esta sala, creo que todos nos colocaríamos de pie por respeto. ¿A qué sí? Así no lo quieras. No se trata si lo quieres o no lo quieres. Por respeto no se coloca de pie, porque es una autoridad. Pero si Jesús llegara a entrar físicamente por esa puerta, te aseguro que no te colocas de pie. Caes de rodillas. Porque Él es distinto. Jesús retó aquí a los fariseos a decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero también los invitó a que lo acusaran a Él. Y dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él lo retó. Si encuentran algo malo en mí, díganlo. Y nadie respondió. Nadie. No había argumentos contra Jesús. Cuando acusaron a Jesús, lo hicieron con falso testimonio. Buscaron falsos testigos. No hubo forma de acusarlo. Porque en su carácter hacía lo que decía. Y creía tanto en lo que decía que eso se transmitía. Hasta Pedro una vez dijo, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y coloquemos en ese contexto, para que un judío arraigado en la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, dijera eso, es porque veía en Jesús toda gloria, toda majestad, todo poderío. Pedro pudo ver a Dios Padre a través del Hijo. ¿Se acuerdan ese pasaje donde el discípulo decía, Señor, ¿cuándo nos presentarás al Padre? Y Jesús respondió, llevas 3 años conmigo y todavía me preguntas, ¿cuándo les voy a mostrar el Padre? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es necesario ver a Jesús, es necesario conocer a Jesús para ver al Padre. No hay otra forma, no hay otro camino. Y voy a ser enfático en eso, porque es que no lo hay. Entonces tú te preguntarás, bueno, James, entonces a partir de hoy, ¿a quién le oramos? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu? Tienes que orarle al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu. Los 3. No pasa nada si tú empiezas la oración. Padre, Señor. Y después cambias. Amado Jesús. Y luego sigues. Lléname con tu Espíritu. Porque Jesús mismo nos los modeló en la oración del Padre Nuestro, que también la hablaba de Efraín esta mañana. Es que me estaba chivando la prédica. Padre nuestro. Y lo curioso es que no está diciendo Padre mío.
Porque nuestro Señor no es un Señor de individual, de persona, es un Señor de congregación, de pueblo. Cuando en Apocalipsis dice que Él viene por su iglesia, viene por un pueblo, no viene por una sola persona, viene por un pueblo. Es un Dios de iglesia. Por eso dice Padre nuestro. Santificado sea tu nombre. Y no hay nombre mayor que el de ¿quién? Que el de Jesús. Santificado sea tu nombre es una declaración directa del Padre hacia Jesús. Solo nosotros encontramos santificación a través de Jesús. Solo encontramos vida eterna a través de Jesús, porque Dios Padre es la vida eterna. Es que no se pueden despegar. Por eso es casi como una herejía, una blasfemia, los que están por allá afuera que solo creen en Jesús y nada más. Los que solamente creen en el Padre y nada más. O peor aún, solo en el Espíritu. Y de hecho, una de las mayores sectas en el mundo que hay en ese momento se llama Pare de Sufrir, que en sus inicios se llamaba Oración Fuerte del Espíritu Santo. Está mal. Pero son mega iglesias y crecen porque la gente está ávida de escuchar, tienen comezón y se van detrás de cualquier viento de doctrina. El mensaje de Jesús era impopular. Tan impopular que en su primer sermón dentro de la sinagoga, ¿qué querían hacer con él? Matarlo. Querían tirarlo por la peña, despeñarlo. Querían acabar con él en el primer sermón. Sí, hoy en día nosotros decimos Jesús es amor, Dios te ama, tiene un plan para ti. ¿Sabes cuál es el plan de Jesús? Que muera el viejo hombre y que nazca de nuevo. Hemos escuchado durante mucho tiempo que el Señor quiere restaurar tu vida, el Señor quiere reparar lo que está dañado. Yo te digo, no le sirves. En Latinoamérica es muy normal mandar a reparar las cosas. Se dañó la lavadora, la mandas a reparar. Se te daña el móvil, lo mandas a reparar y te sigue funcionando. Pero la manera de Dios es un poco más europea. Se te daña el móvil, tíralo, comparte otro. Nosotros somos como ese móvil dañado. Y el Señor dice, este móvil no me sirve. Tal cual como está tu vida, no me sirve. Tienes que morir para poder nacer de nuevo. Por eso le dijo a Nicodemo, es necesario. Y lo conectó con la prédica que di hace 6 meses atrás. Es necesario nacer de nuevo. Que seas una nueva criatura para que Cristo crezca en ti. Es que no hay otra forma. No puede convivir en el mismo cuerpo las tinieblas y la luz. Es que yo apenas estoy conociendo al Señor, entonces mientras que dejo esto, voy a la iglesia. No. Arrepiéntete de tu pecado. Y si no puedes con ese pecado, ríndete delante del Señor. Incluso cuando estás abriendo esas páginas de internet que no debes abrir. Miras para un lado, no hay nadie. Miras para el otro, no hay nadie. Para el frente, no hay nadie. Atrás, la puedo abrir. ¡Ey! No se te olvide, mirar para arriba. Y puede que una otra vez abras esas páginas y te aparece el mensaje. No sé quién está a 50 metros de ti, dispuesta a charlar contigo. Digo, ¿pero quién está por ahí? No hay nadie. Porque van a seguir las tentaciones. Jesús mismo fue tentado. En la palabra se habla de que Jesús fue tentado, pero también se dice que no pecó
en nada, porque él estaba totalmente apartado. Entonces, si Jesús no pecó en nada, ¿por qué fue necesario que Jesús se bautizara? Si el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Entonces, cuando uno apenas está conociendo al Señor, dice, bueno, ¿y esto cómo es? Si Jesús no pecó y no tenía que arrepentirse absolutamente nada, ¿por qué se bautizó? Incluso Juan tuvo dudas de bautizarlo. No, antes eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Y Jesús le dijo, es necesario que sea así para cumplir con toda justicia. No se nos debe olvidar que Jesús vivía en una comunión ininterrumpida con Dios Padre. No había absolutamente nada que interrumpiera la relación de Jesús con el Padre. Y nos invita a que nosotros tengamos una relación directa con el Padre ininterrumpida. ¿Es posible para nosotros? No es posible. Solos no es posible. Por eso que se hace necesaria la intervención del Espíritu Santo. Pero sabiendo que dentro del carácter de Jesús está esa comunión ininterrumpida con el Padre, es necesario que nosotros roguemos por ese tipo de relación. Porque Jesús vino como un modelo que hay que seguir. Pablo lo dice. Incluso para que el pueblo no hebreo, no judíos, no se sintiera tan abrumado, decían, sí, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. Había algo que imitar en Pablo, a Cristo. Y esa es la invitación que el Señor nos está diciendo, imítame. No te estoy pidiendo que sea igual, imítame, esfuérzate. Y si no puedes, que no vas a poder, clámame. Cuando tú sientas que no puedes contra el pecado, te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que no vas a poder. No intentes buscar un pecado, una tentación para vencerla, porque te va a vencer. Si hay concupiscencia en tu corazón, va a llegar la tentación. Y adivinen qué, siempre hay concupiscencia en nuestros corazones. El pecado, la tentación, perdón, va a llegar. Sí o sí, va a llegar. Pero tenemos salida. Si pecares, abogado tenemos. El tema es, ¿invitas al abogado a que sea tu abogado? Porque me imagino que los que ejercen la profesión de derecho, si hay abogados en la sala lo sabrán, mi esposa es abogada, por más que ella quiere llevar casos, si no la invitan a que sea parte de ese caso, pues no puede defenderte. Pero si tú reconoces tu condición de pecado delante del Señor y reconoces que eres débil y reconoces que no puedes contra eso, Él dice, abogado tienes. O sea, te ha ofrecido sus servicios. Es como cuando le leen los derechos al acusado. Tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo, el Estado, nosotros no podemos pagar un abogado. ¿Cómo nos defendemos de nuestro pecado? Pues la Corte Celestial nos ha puesto un abogado que no tenemos que pagar. Jesucristo mismo. Entonces, a pesar de que tenemos que imitarlo, Jesús mismo conoce nuestros pensamientos, ¿a que sí? Conoce todo. Y dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús hacía muchas señales, prodigios, milagros. La gente estaba maravillada. Lo alababan. Había tumultos de gente.
reventaban techos para bajar enfermos. Era una sensación. Pero el mismo versículo dice, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús podía como revelar los pecados de cada uno allí, en público. Y no lo hizo, porque él conocía nuestra condición. Tenía el conocimiento pleno de Dios. Es uno de los atributos más especiales que tiene Jesús. Tiene la mente perfecta. La mente de Dios conoce absolutamente todo. Incluso conoce aquellos pecados que te son ocultos a ti mismo. Conoce las palabras que van a salir de tu boca antes de que estas palabras suban a tu corazón. O sea, el Señor ya sabe lo que vas a decir frente a cualquier situación. Lo conoce absolutamente todo. Mientras que los abogados de manera terrenal le dicen a su cliente, cuéntame la verdad. Yo como tu abogado puedo conocer la verdad. Si robaste, dime que robaste para yo saber cómo armo la defensa y decir que lo hiciste por necesidad o porque estabas loco en ese momento, y yo qué sé. Pero a Jesús lo conoce. Pero es necesario que nosotros se lo digamos para que nosotros seamos conscientes de ese pecado. Por eso la pregunta del Señor en el jardín del Edén. Adán, ¿qué has hecho? ¿Será que el Señor no sabía lo que Adán había hecho? ¿Será que Dios estaba, no sé, voy a decir cualquier cosa, lavando la ropa celestial mientras que Adán se estaba comiendo el fruto y, no me di cuenta? No, de ninguna manera. Cuando Adán y Eva estaban transgrediendo la ley del Señor, el mandamiento, el único mandamiento que tenían, estaba ahí. Estaba viéndolo y guardó silencio. Y luego cuando se acerca, porque ojo, no es el hombre que se acerca a Dios para decirle, Señor, he pecado. Es el Señor que se acerca y Adán sintió miedo y se escondió. Y aún así el Señor va y lo busca. Para que Adán pudiese reconocer su pecado delante de Dios y hallar perdón y misericordia. Porque la sentencia ya estaba echada. Ciertamente morirás. Él ya lo sabía. Adán ya sabía que iba a morir. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Revélamelo. Y salió nuestro querido representante masculino. No, la mujer que me diste. ¿A quién le echó la culpa? A Dios. La mujer que tú, fue idea tuya. Me la diste. El Señor se vira y le dice a Eva, ¿qué has hecho? No, yo fui engañada. Y desde ese día, todos nosotros sacamos excusas. ¿Por qué no viniste a la iglesia el domingo? Es que me dolía el pie. Es que me dormí muy tarde. Empezamos a sufrir de esquizofrenia. A todo es que. Está en nosotros. Jesús no sacaba excusas. A Jesús le preguntaban algo y él respondía directamente a la inquietud que había en el corazón. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? No le respondió lo que él preguntó. Porque a Nicodemo fue lo mismo. Nicodemo preguntaba una cosa y el Señor respondió otra cosa totalmente distinta. De cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Porque conocía lo más profundo del corazón. Por eso tuvo claridad siempre en
confrontar a los fariseos, aborrecía su hipocresía, su ostentación y simulacros eran abominables para el Señor. Aunque Jesús mismo podía dar alardes de todo lo que era, poderoso, conociendo todo, omnisciente, con señales, con prodigios, dijo cosas como: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser como un niño. El que quiera ser mayor entre vosotros tiene que servir. Y no solamente lo dijo, sino que lo hizo. Porque ¿quién fue el que se levantó a lavar los pies de sus discípulos? Jesús. Era para que Pedro, el más aventajado de todos, lo hubiese hecho, ¿o no? Oye, Santiago, levántate, ayúdame a hacer. No, fue Jesús. Todos estaban relajados, distensionados durante la cena, comiendo, compartiendo, riéndose. Jesús para un momento, se pone de pie, toma el cuenco de agua, toma los trapos para secarlos y se pone. Y ahí sí, Pedro no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? No, que no se haga esto. Y el Señor le dice: Pedro, si no lo haces, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro fue listo. Entonces lávame todo. El Señor le dijo: no, solo los pies. Para mostrarles, porque esa era una labor de esclavos. No me acuerdo la palabra griega que la dijo Yulisa la semana pasada. Doulos. Dulos. Gracias por el griego. Jesús se comportó como un dulos ahí, como un esclavo, como un sirviente a sus discípulos, enseñándonos que nosotros debemos tomar esa misma actitud. Entonces, dentro del carácter de Cristo encontramos que Él no está sujeto al pecado, que Él tenía una vida en obediencia. Para Jesús era natural obedecer. Jesús no es o no fue y nunca será como Jonás. Porque Jonás obedeció. Como cuando obedecen nuestros adolescentes. Y yo lo hago, mamá, ya lo hago. Jonás se comportó como un adolescente, ¿eh? Jesús, por una única vez, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. ¿Acaso Jesús sabía que era posible? No era posible. Era necesario. Pero el dolor de Jesús no estaba porque tenía miedo a morir. Jesús no le tenía miedo a morir. Recordemos que Él mismo se entregó. Él no fue que, me pillaron. No, Él se entregó. Él hubiese podido salir corriendo naturalmente cuando se vio los soldados encima. Porque recuerden que Judas le dijo a los soldados: al que yo besare. ¿Por qué era necesario que Judas le besara? Porque los soldados no conocían a Jesús. No sabían cuál era su rostro. Y en ese tiempo no había ni Instagram, ni Facebook, ni subían fotos de perfiles, ni nada por el estilo. No sabían quién era Jesús. Tenían que identificarlo. Yo se los identifico. Yo les digo quién es. Jesús hubiese podido salir corriendo naturalmente. O como dijo, hubiese pedido a mi Padre que enviara ángeles a defenderme. Por lo tanto, Él se entregó. Se negó a sí mismo. Y es algo que nos pide el Señor, que nos neguemos a nosotros mismos. Porque de la única manera que Él empieza a vivir en nosotros es negarnos a nosotros mismos. Y cuando tú te niegas a ti mismo,
el único que sabe si eso es verdad o mentira es Dios, porque hace parte de sus atributos. Jesús conoce tu corazón. Por eso da mucha tristeza cuando alguien que asista a la iglesia, ojo, no estoy diciendo hermano, sino alguien que asista a la iglesia y pueda asistir por años a la iglesia y al final del tiempo se va. Entonces uno dice, el hermano estaba en los caminos del Señor y se ha apartado. Pero nunca estuvo en los caminos del Señor. Porque Jesús dice, Padre, de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Solo uno. Y estaba destinado a eso. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, no hay forma de que te escapes de las manos del Señor. No hay forma de que te salgas del camino. Porque dice, aún si tropezares, Él enderezará tus caminos. Por torpe que seamos, Él conoce nuestra torpeza, conoce nuestra fragilidad. Uno muchas veces le pide al Señor, Señor, hazme fuerte. Yo te digo, estás orando mal. Porque el Señor dice, en tu debilidad, yo me hago fuerte. O sea, si tú le pides fortaleza al Señor, le estás diciendo, dame fuerzas para yo salir por mis propios medios de esto. Pero si dices, Señor, no tengo fuerza, fortalécete tú en mí, es distinto. Totalmente distinto. Porque te estás negando totalmente a tus habilidades, a tu conocimiento, a tus estrategias, a tu agilidad, a tu sagacidad. Te estás negando a todo eso. En nosotros no hay poderes sobrenaturales, no somos X-Men. No hay poderes en nosotros. El poder lo tiene Él. Él te conoce desde antes de que nacieras. Ha decidido que tú seas su hijo. Fue su decisión. No es tu decisión. Pero Jesús tenía enemigos que decían lo siguiente, lo criticaron todo lo que pudieron. Y decían que era blasfemo, lo acusaron de blasfemia. Querían criticar también sus amistades y las criticaron porque Jesús se rodeaba de publicanos, de cobradores de impuestos, de prostitutas, de enfermos. El fariseo de la época muy seguramente se cubría con su manto para no rozar a esa clase de gente. Ellos lo veían como otra clase de gente. Gente que nació en maldición, gente que nació en pecado. Y Jesús dijo, los enfermos no tienen necesidad de médico, pero los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y yo vengo a sanarlos. Y de la única forma que un enfermo se sana a través del médico es que el médico tenga contacto con él. Porque ya lo vimos en la época de la pandemia, ¿no? Que te diagnosticaban COVID telefónico. Por aquí ni venga, ni se aparezca. Usted lo que tiene es COVID. A mí me regañaron una vez. Cuando me dio, me fui para el médico, me fui con mi esposa, con mis hijos, con todo el mundo. Llegamos allí y la enfermera nos pegó una levantada. O sea, ¿pero qué haces aquí? ¿Vas a infectar a todo el mundo? Es que no sé si tengo. Es que lo tienes, pero es que no. Ya no, o sea, con solo mirarme y decirle, oye, tengo un poquito de tos. ¿Qué haces aquí? Bueno, ¿qué tal que Jesús nos atendiera así? No sería Jesús. No estaríamos aquí. Pero él fue acusado de blasfemia, fue criticado por sus amistades. Decían que su religión era frívola, era falsa, porque Jesús no lo vieron ayunando. Incluso a sus apóstoles lo vieron recogiendo espigas por el camino, y para los judíos eso era similar a segar, a trillar y a trabajar un día de descanso. Religiosos. Jesús fue
rechazado. Jesús fue también alabado, porque incluso lo querían hacer rey a la fuerza. Pero esos mismos que le decían que fuera su rey, después estaban pidiendo que lo crucificaran. Jesús fue aceptado. Tuvo muchos discípulos, 12 apóstoles. Saben que son dos cosas distintas, ¿no? Y de esos 12 tuvo un círculo más cercano a 3 de ellos. Y de esos 3 había uno que era el discípulo amado. Era un Dios personal, relacional. Y era un Dios de iglesia. Jesús fue consciente de toda esa montaña de emociones que vivía el pueblo cuando lo veían a él. Hosana, Hosana al rey. Crucifícale, crucifícale. O sea, ¿qué es eso? O sea, Jesús sí tenía argumentos para decir que nosotros somos unos bipolares. Eso, él sí tenía argumentos. ¿Cómo que un día me alaban, me tiran mantos, arrancan palmas y al otro día me están tirando piedras? Al otro día le están escupiendo la cara, le están arrancando la barba, le están flagelando la espalda, le están escupiendo, lo están clavando en una cruz. Sin embargo, su integridad se mantuvo hasta el último momento, porque aún después de todo esto, estaba en la cruz rogándole al Padre que no les tuviese en cuenta ese pecado. ¿Y cuántos de nosotros, la manicurista nos pilla el callo que no debía pillarnos y ya no queremos hablarle? Nos arrancan la uña que no tenían que arrancar y aquí no vuelvo más. O cuando estamos en el almacén y nos tratan mal el dependiente, aquí no vuelvo más. Todo digno. No, que el que era mejor amigo mío empezó a hablar de mí. ¿Sabe qué? Una X, con usted no hablo más. Yo lo perdono porque yo soy cristiano. Yo lo perdono, que el Señor lo ame. Voy a orar por usted porque usted es mi enemigo y el Señor dice que ore por mis enemigos, pero con usted no hablo más. Vaya cristiano. Ese es el tipo de actitud que la gente allá afuera dice, si así se comporta un cristiano, yo no quiero ser cristiano. Porque decimos algo y hacemos otra cosa distinta. Jesús desde el principio mostró cómo amar a los enemigos. Desde el principio mostró cómo era el verdadero amor. Y aún en la cruz del Calvario dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta, Señor, este pecado. Mira que estoy muriendo por ellos. Mira que estoy renunciando a esa relación ininterrumpida que he tenido contigo por toda la eternidad para poder cargar con sus pecados y presentártelos a ti como tus hijos. El dolor de Jesús en el huerto de Getsemaní era porque se iba a separar del Padre. No era porque tenía que morir. Era porque el que nunca tuvo pecado, se hizo pecado por nosotros. Estuvo dispuesto a sacrificar su relación con el Padre. Una relación perfecta, una relación que nunca, jamás en la eternidad se había separado por amor al Padre, porque el Padre quería tener hijos que la alabaran. Hijos en plural. Y la única forma que existía para que eso fuese en realidad era que alguien pagara el precio. Precio de sangre, precio de muerte, precio de cruz. Y el único apto para hacerlo era Jesús. O sea, es que es maravilloso. El Señor no nos dejó más alternativas porque sabe lo
cabeza loca que somos. Imagínate donde el Señor hubiese dado, mira, si no es por aquí, es por aquí. Y si no es por aquí, es por aquí. 4 alternativas. Nos volvemos locos. A veces me pasa en mi casa, llevo 16 años de casado, y mi esposa todavía me pregunta, amor, ¿quieres café o café con leche? O mejor te preparo un chocolate, pero mira, hay agua panela. Y yo quedo así, que era la primera opción. O sea, de pronto el problema es mío, ¿sabes? Digo, yo te por decirle, amor, no me pongas a escoger. Tú, si me quieres dar agua panela, dame agua panela, yo me la tomo. Café con leche, me tomo el café con leche. Porque si me das todas las opciones, yo soy capaz de decirle, dámelas todas. Y me las tomo, ¿eh? Yo no soy de los que piensan, es que si me tomo un café con leche y le echo encima un chocolate me va a hacer daño en el estómago. No. Y si le metemos un queso entre medio, un queso me como. Ay, mira, ¿qué fue? Pásalo. Hay chorizo. Torta de chocolate de Mercadona, son las 11 de la noche. No importa, pásala. Y yo para cubrirme le digo, no me des a escoger. Pues bueno, el Señor sabe que nosotros, todos nosotros, son como yo. Si nos diera varias opciones, estaríamos de remate, todos. Porque entraríamos en discusión. Pero es que no es por ahí, es por aquí. No, tú estás equivocado, ni por ahí ni por ahí, es por acá. O sea, se nos convertiría esto en una jungla. Si ya es jungla, con una sola opción, imagínate con varias opciones. Y tú puedes decir, pero bueno, de todas las opciones que hay por ahí, ¿por qué nosotros somos la verdadera? Eso es una pregunta que puede ser factible, ¿no? De todas las religiones que hay, ¿yo cómo sé que la tuya sí es la verdadera y la mía no? Explícamelo. Digo, sencillo. Todas las religiones del mundo te piden que sacrifiques algo. Aquí, esta es la única, no. Aquí ya alguien sacrificó todo por ti. La salvación aquí es gratis, allá tienes que ganártela. Aquí es gratis. Aquí es un mensaje de salvación. Afuera es un mensaje de sacrificio, de logro propio, de lo que tú puedes hacer por ti. Y aquí nos dicen, es que no puedes hacer nada por ti. Y la realidad nos enseña es que nosotros no podemos hacer nada por nosotros. ¿Quién de los presentes ha decidido qué altura iba a tener? Yo quiero medir 1,80. No me alcanzó. Llegué a 1,76. Porque no lo puedo escoger. Dios nos escogió. Lo decidió. Nos los modeló a través de Jesús. Y nos mostró su carácter. Por eso nos dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios todopoderoso en la persona de Jesús no vino a dárselas de superhéroe con todo su poderío, sino que se hizo semejante a nosotros, lo cual era una humillación para él, pero lo hizo por amor. Normalmente nosotros no nos humillamos, y mucho menos si es por amor. Yo no le rogo amor a nadie. Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero Él sí lo hizo. Él sí estuvo dispuesto a hacerlo y lo hizo. Para podernos abrir ese camino de regreso al Padre. Por eso es que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Porque era una obra de Dios. No era una obra de los hombres. Fue una obra de Dios.
Hasta el momento que Jesús llegó a la tierra eran 4000 años aproximadamente que el hombre estaba intentando acercarse al Señor. Y nacieron los saduceos, los jebuseos, los fariseos y todos los seos. Y cada uno con sus cosas. Yo creo en la resurrección, yo no. Otros en el misticismo, otros en el gnosticismo, que lo hemos estado viendo con Efraín. Desde ahí nace todo eso. Y dijo, no, no es así. Es aquí. Este es el camino. Él estuvo dispuesto a cambiar la inmunidad eterna para vivir el doloroso camino del pecado, aún siendo rey. Vivió con pocas posesiones, con comodidades limitadas, sin hogar. Hizo amistades entre sencillos pescadores y publicanos. A Jesús no se le comprendió, se le calumnió, fue víctima de prejuicios humanos, fue despreciado, fue rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus propios amigos, expuso su espalda, expuso su cabeza, su cara fue escupida, su barba fue arrancada, su cabeza fue clavada con coronas de espinas, sus manos y sus pies fueron traspasados por clavos. Y aún así clamó, perdónalos, perdónalos. Jesús nunca tomó venganza. Triunfó donde nosotros fracasamos. Tuvo completo dominio de sí mismo. Nunca tuvo resentimientos. Se entregó a la voluntad del Padre. No buscó su gloria. No buscó agradarse a sí mismo. Cuando uno lee la definición del amor en el Nuevo Testamento, en Corintios, el amor no busca lo suyo, el amor. Pero yo me tomé el atrevimiento de parafrasearlo, digámoslo así. Y dice, Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo no vamos a creer en este Dios tan maravilloso, poderoso que tenemos? Es imposible, como dice la Escritura, conocerle y no amarle. Es imposible. Sí, hermano, si tú hasta el día de hoy no estás enamorado del Señor, es porque no le conoces. Estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Si amaneciste con vida hoy es por misericordia del Señor. Deberías caer de rodillas delante de Él y clamar, Padre, vivifícame a través de tu Hijo Jesús. Levántame a través de tu Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Señor, produce el nuevo nacimiento en mí. Bueno, verdad, yo te invito, si tú sabes en tu corazón que no has nacido de nuevo, el Señor te lo repite, es necesario que lo hagas, que lo pidas, que lo clames, que ruegues por ese nuevo nacimiento. Tú no puedes provocar el nuevo nacimiento en ti. Tú no influiste en la decisión de tus padres cuando te trajeron al mundo. Tampoco podemos influir en nacer de nuevo. Pero sí lo que podemos hacer es rogarle al Señor que nos dé el nuevo nacimiento.